Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy en el curso de redacción. Y ya también vamos a finalizar este bimestre, entonces quiero que prestes mucho de tu atención para poder aprender sobre este tema que a continuación te voy a explicar. Bueno chicos, ya como les decía, vamos a empezar. El tema de hoy es la normativa del sustantivo, ¿ya? Bien. Bien. Esta normativa se va a dar según el género y también según el número. Entonces, primeramente vamos a empezar con lo que se refiere a según el género, ¿ya? Cuando nosotros aprendemos lo que es los sustantivos, siempre nosotros sabemos que hay accidentes gramaticales. Y dentro de los accidentes gramaticales se da lo que es el género y el número del sustantivo. Entonces, en este caso vamos a ver qué normas, ¿no? Y en qué casos nos dan reglas específicas para tener en cuenta en el uso de los sustantivos, ¿ya? Entonces vamos a ver la primera norma en cuanto al género, ¿ya? Bien, según el género. Punto A. Existen sustantivos que solo son masculinos. Por ejemplo, el diploma, el caparazón, el pus, el calor, el cortaplumas. A veces muchos de nosotros nos equivocamos al escribir y colocamos, en vez del masculino, lo colocamos en la palabra la como femenino, ¿sí? A veces decimos la diploma y no se dice la diploma, se dice el diploma, ¿ya? No se dice la caparazón, sino el caparazón. Y así sucesivamente, cada ejemplo que te estoy dando se menciona de esa manera, se expresa y se escribe de esa manera. Muy bien, vamos con el punto B. El punto B dice: existen sustantivos que solo son femeninos, ¿ya? Femeninos. En este caso, el ejemplo es la apendicitis. La palabra apendicitis es el sustantivo. Entonces, para saber su género, si es masculino o femenino, pues aquí dice solamente son femeninos. La apendicitis, porque no se puede decir el apendicitis, ¿ya? La comezón, ¿no? Comezón es cuando uno pues le pica, le pica todo el cuerpo, bueno, le da comezón, ¿no? Bueno, la comezón se dice. También se dice la caries, ¿ya? La apócope, la dínamo. Bueno, mayormente este tipo de palabras se expresan en forma con el género femenino, que es la, ¿ya? Muy bien. C. Vamos al punto C. El artículo la, ustedes conocen que los artículos son el, la, los, las, ¿sí? Los determinados. Muy bien. El artículo la, dice, no se emplea delante del sustantivo, dice, femeninos que empiecen con sílabas tónicas en la A o A con H. Vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí un grupo de palabras. ¿Cuándo es incorrecto de decir o hablarlo? ¿Y cuándo es correcto que debe de pronunciarse? Disculpen. Entonces, incorrecto, dice,
la agua. Y se debe decir el agua. La hada. No se puede decir la hada, sino el hada. La hacha. No se puede decir la hacha, sino el hacha. La arma. No se puede decir la arma, sino el arma. Bien. Punto D. Existen sustantivos que pueden ser empleados en masculinos o femeninos, pero cambian sus significados. Y a estos se le llaman sustantivos homónimos. ¿Ya? Sustantivos homónimos. Bien, vamos a ver. En este caso, homónimos, ustedes saben que cuando la palabra es igual, ¿sí? Igual, se escriben igual, se pronuncian igual, pero el significado es diferente. Entonces vamos a ver acá en qué se parecen, pero significan diferente. Ahí dice, el primer ejemplo, el cólera, ¿ya? El cólera. Y se refiere a la enfermedad. Y por otro lado, también nosotros conocemos el otro significado que se puede pronunciar en femenino, la cólera, que se refiere al sentimiento, ¿no? Ay, me dio cólera, la cólera que me dio, ¿no? Entonces, se refiere al sentimiento. Segundo ejemplo, el capital se refiere al dinero, ¿ya? Al dinero que uno tiene para poder invertir. Y en femenino vendría a ser la capital referente a una ciudad. Lo otro, el cura, nos referimos a un sacerdote y ahí está en masculino la palabra él, o sea, el artículo. Entonces, la otra columna que se refiere a los artículos femeninos, decimos la cura. Ese cura, la cura se refiere al remedio, ¿sí? Al remedio que uno le da a una enfermedad, la cura. Disculpen. Ahora vamos al punto E. Punto E. Bien, el punto E. Cuando un sustantivo es epiceno y quiere precisar el sexo, dice, es preciso añadir los adjetivos hembra y macho. ¿Ya? Mira, cuando un sustantivo es epiceno y quiere precisar al sexo, es preciso añadir los adjetivos hembra y macho. Bueno, epiceno pues se refieren a las especies, ¿no? En sí. Entonces, cuando uno quiere mencionar a los animales en este caso, ¿no? ¿Cómo decimos cuando es hembra, cuando es macho? Y lo que se debe de decir en vez de decir las palabras de una manera que ahora les voy a explicar con los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, si decimos la ballena, no vamos a decir hembra es la ballena y el macho va a ser el balleno. No, pues, no existe balleno. Entonces, se dice la ballena macho y en femenino la ballena hembra. Entonces, de esa manera, empleando la palabra macho y hembra, vamos a pronunciar bien en cuanto a algunas especies, ¿sí? La araña macho, la araña hembra, así. Entonces, ahí también debemos de tener en cuenta una norma sobre el sustantivo, ¿no? Cuando se refiere a las especies, a los animales. Bien, seguimos entonces con... Ahora ya hemos terminado todo lo que es el género. Ahora vamos a ver con el número, ¿ya?
Bien, el número. Bien, chicos, ahora sí empezamos con el número. Ya, a ver. Punto A. Al igual que hemos visto los casos en el género del sustantivo, ahora vamos a ver las normas que nos sugieren en cuanto al número del sustantivo. ¿Ya? A ver, según el número dice, el punto A, si un sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando la S. En este caso, el ejemplo es, bueno, si decimos casa, termina en vocal, agregamos S cuando se refiere a plural y decimos casas. Mamá termina en vocal, al pluralizar agregamos la S y diremos mamás. Carne termina en vocal, agregamos la S para el plural y diremos carnes. Así es la primera regla en el uso de vocales. B. Si un sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando la ES. O sea, en todo caso, cuando vemos que la palabra, o sea, el sustantivo termina en consonante, cualquier tipo de letra menos vocal, el plural, para formalizar el plural, debemos de utilizar ES al final. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Canción termina en consonante N. Y al pluralizar agregamos ES y diremos canciones. Motor termina en la consonante R. Y al agregar ES pluralizamos diciendo motores. Muy bien. Esa es la explicación. Punto C. Algunos sustantivos cambian su sílaba tónica al ser pluralizadas. El ejemplo es espécimen y decimos especímenes. ¿Sí? Ahí cambió cuando formamos el plural. ¿Ya? Entonces, por la sílaba tónica, dice, ¿no? Bien, espécimen y está en la E, la tilde, mira. Y al pluralizar se cambió ya no en E, sino en la I, especímenes. ¿Ah? Muy bien. El otro es carácter. Entonces, al pluralizar decimos caracteres. Bien. Vamos al punto D. Si un sustantivo es palabra grave o esdrújula y terminan en S, X o T, el plural se forma anteponiéndole los artículos las y los. ¿Ya? Entonces quiere decir que cuando el sustantivo es palabra grave o esdrújula y terminan en S, X o T, el plural se forma anteponiéndole los artículos los o las. Ejemplo, tenemos a tórax. Entonces, vamos a anteponer el artículo los, las. Diremos entonces los tórax, porque no podría ser las tórax. Es los tórax. Crisis, se dice las crisis. Bien. Punto E. Existen sustantivos que solo se pueden utilizar en singular. Por ejemplo, caos es una palabra en singular. Salud también no lo puedes pluralizar porque no se va a decir saludes. Bueno, otra palabra, sed tampoco se puede
pluralizar, ¿ya? Solamente se mencionan en singular. Oro, oro. Niñez. Bien. Ahí tenemos entonces los sustantivos que solo se pueden utilizar en singular, ¿ya? Esa es la letra E. Vamos a la letra F. F, ¿ya? Bien. Dice, existen sustantivos que solo se pueden utilizar en plural. Ejemplo, solamente en plural. ¿Ah? Ejemplo, nupcias, víveres, añicos, modales. Y ahí tenemos entonces, cuando pluralizamos, ¿no? Dice, solamente existen, dice, los sustantivos, existen sustantivos que solo se pueden utilizar el plural, nada más. El plural solo, sin acompañar un artículo o bueno, en fin, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el recuerda. ¿Ya? Bien. Vamos a mencionar algo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Por eso le he puesto acá recuerda. ¿Ya? Bien, recuerda. Las palabras, dice, cuando pronunciamos yo, no, la palabra no, o la palabra sí, dice, cuando son sustantivos también hacen el plural, agregando es, ¿ya? Entonces en este caso sería yo, vendría a ser yoes, ¿ya? Si digo no, no es. Si digo sí, sí es, ¿ya? Bien, seguimos entonces, ¿ya? Bien. La otra parte que también te debes recordar es los nombres de las vocales cuando funcionan como sustantivos forman el plural con es. Cuando se refiere a las vocales debemos decir la A es. La E es nada más. Es. La vocal I es. La vocal O es. Y la vocal U es. Muy bien, mis alumnos, espero que tengan en cuenta estas normas que nos enseñan sobre el uso del sustantivo, ¿ya? Y podamos nosotros, pues, aprender, ¿no? Esta parte del tema que es interesante saber, ¿sí? Algunas cositas como que lo que hemos hablado del número, siempre nos enseñan, ¿no? Cómo debemos pronunciar desde los grados menores, ¿sí? Cómo debemos de hablar o formar las palabras. En este caso, hemos aprendido este temita muy importante en el curso de redacción. Ahora vamos a reforzar nuestros ejercicios, con nuestros ejercicios de nuestros compendios, ¿ya? Decía, vamos a tocar el tema ahora en cuanto al reforzamiento, la retroalimentación en nuestros compendios. Y para ello te voy a pedir que abras tu librito en donde dice verificando el aprendizaje, ¿ya? Bien, vendría a ser la página 102, ¿ya? 102. Y ahí dice la primera pregunta. ¿Cuál es un sustantivo femenino? La A, camarón. B, comezón. C, pus.
D, calor. E, diploma. Bien. Viendo las normas que hemos aprendido en el género, hemos mencionado de que se dice la comezón, ¿ya? Entonces esa es la respuesta, la comezón, la letra B, porque nos están pidiendo cuál es sustantivo femenino, ¿ya? Entonces vamos a la número 2. Escribe el género de las siguientes palabras. Bien. Empezamos con carpeta. Carpeta es femenino. Periódico, masculino. Pus, masculino, porque se dice el pus, ¿ya? Diploma. Hemos mencionado que no se dice la, sino el, masculino, ¿ya? Masculino. Computadora, femenino. Cuadernillo, masculino, ¿ya? Entonces, para que tú sepas cuándo es masculino y femenino, empleamos el masculino y la femenino, ¿ya? Punto 3. Escribe el plural de las siguientes palabras. Tesis. Hemos dicho que cuando terminen consonantes podemos agregar cuando hemos dicho que terminaba en consonantes, ¿ya? En los números, ¿no? Que se agregaba ES, ¿sí? ES. Pero si en caso la palabra termina en S, X o T, agregamos el artículo los o las, ¿ya? Hay que recordarnos bien de eso. Entonces, en este caso, si dice tesis, para pluralizar, diríamos entonces las tesis, porque termina en S y se agrega, se antepone el artículo los o las, ¿ya? Las tesis. B, ómnibus, termina en S también, entonces ponemos los ómnibus, ¿sí? Los ómnibus. Seguimos. Pared, bueno, ahí termina en una consonante D, no es X, ni S, ni T, entonces normal, agregamos ES al final, ¿ya? Entonces pared es paredes. La D, lunes, termina en S, entonces los lunes. E, televisor, ahí agregamos ES, televisores, ¿ya? Caramelo, termina en vocal, se agrega solamente la S para pluralizar. Caramelos. Muy bien. Punto 4. Escribe 3 palabras que solo se pueden emplear en singular. Pizarra, pan, limón, pues es en singular, ¿ya? ¿Y cómo sé si es en singular? Cuando se refiere a uno solo. Muy bien. Escribe 3 palabras que solo se pueden emplear en plural. Bueno, podemos poner ventanas, sillas, libros y así, plural, ¿ya? Nivel intermedio. 6. ¿Qué sustantivo es masculino? A ver, tenemos caparazón, sartén, caries, apendicitis, comezón. La palabra que está en masculino es el caparazón, caparazón, la letra A. Las demás son femeninos. 7. ¿Cuál es el plural de ómnibus? Hemos dicho que era los ómnibus, porque termina en S y cuando está la S al final debemos de colocar el artículo los o las en plural. Los ómnibus, la letra D. 8. ¿Qué artículo se está empleando incorrectamente?
A ver, en la alternativa, el ave, el hacha, la azúcar, la harina. Bien. La D dice la harina y la E, la agua. Entonces, la palabra que está incorrecta es la agua. No debemos pronunciar la agua, sino el agua. ¿Ya? Entonces, esa sería la alternativa incorrecta. Bien, vamos a pasar al nivel avanzado. 3 ejercicios del nivel avanzado, ¿ya? A ver, la 11. Señala la alternativa que haga un mal uso del artículo. Un mal uso del artículo. A, el armazón. B, el águila. C, la cáncer. D, la agua marina. E, la magneto. Entonces, ¿cuál de ellas está mal? O sea, está mal utilizado el artículo. Pues sería la cáncer, porque no se dice la cáncer, ¿sí? Ese artículo está mal escrito ahí. Entonces es la letra C en la número 11. Bien. Siguiente. Vamos a pasar en el ejercicio número, número 13, ¿ya? Escribe el plural para los siguientes sustantivos. Café, bueno, agregamos S porque termina en vocal, cafés. Ají, termina en I, vocal, ajís. Jueves, le ponemos un artículo porque termina en S, los jueves. ¿Ya? Almendra, termina en vocal, almendras. Fax, termina en X, hemos dicho que se agrega artículos los o las. Los fax, ¿sí? Y F álbum termina en M, consonante M, entonces se agrega solamente ES, ¿sí? Álbumes. Y el último ejercicio que vamos a trabajar, pues voy a colocarles acá en la número 17. Sustantivo que solo se emplea en plural. Azúcar, panetón, atleta, añicos, cigarra. Bueno, el plural se emplea en añicos, ¿ya? Los añicos. Entonces, está pluralizado en plural. Ahí, ¿ya? Porque lo demás está en singular. El azúcar, el panetón, la cigarra, el atleta están en singular. ¿Ya? La respuesta en la 17 es la letra D. Bien, alumnos, espero que los ejercicios que están faltando los completes, porque te he apoyado ya en algunos que tú debes de tener en cuenta. Y lo único que tendríamos ahorita en cuenta es el repaso, ¿no? Pero me gustaría bastante que ustedes, a ver en casita, a ver si lo pueden ir desarrollando, porque de verdad por el tiempo de verdad que nos ha quedado corto y solamente pues hemos llegado hasta este punto. Y espero que estudien bastantes las actividades que hemos estado realizando en los libros sobre todo, porque ahí es donde más vienen preguntas similares para el examen. Gracias, alumnos, por prestarme tu atención y me despido de todos ustedes.